Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, sean todos y todas los presentes bienvenidos a este servicio de nuestra iglesia Centro Cristiano de Machala, y a los que nos sintonizan o nos ven a través de nuestras redes sociales, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, sean todos y todas bienvenidos. Vamos a levantar una oración a nuestro Señor en este momento para poner todo en manos de Él y que sea Él quien nos dirija y nos ilustre, nos enseñe en este momento. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que hoy nos das de reunirnos en tu santo y maravilloso nombre. Ponemos este servicio en tus manos. Te damos gracias por todos los que están presentes, por los que están por llegar y por todos los que nos ven desde sus hogares. Padre Santo, danos sabiduría abundantemente y sin reproche desde lo alto, Señor, para que lo que hoy tienes para enseñarnos, Señor, caiga en tierra fértil en cada una de nuestras mentes y nuestros corazones. Te damos muchísimas gracias en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, reciban un caluroso saludo de nuestros pastores Carol y Douglas Baldwin. Ellos por motivos no pueden estar en este momento, pero créanme que les mandan sus abrazos y sus saludos. Entonces, en este momento vamos a dar paso a la alabanza con nuestra hermana Alexandra. Dios les bendiga. Amén. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre y glorificamos tu nombre, Señor. Oh santo, 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 Señor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre.
Gloria a Dios, gloria al Señor, maravilloso y poderoso es su nombre. Amados hermanos, es un gusto que podamos estar reunidos una vez más acá en la casa del Señor para seguir aprendiendo de Él y de su palabra. Pueden tomar asiento todos los presentes. Podemos recordar que la semana pasada nuestro pastor Fernando Farfán estuvo dándonos la introducción a lo que serían los temas de las próximas semanas que están por venir. Y dijo que íbamos a estar hablando acerca de los mandamientos, los 10 mandamientos. Algunos se lo saben en su totalidad y en orden, algunos no. Pero la realidad es que a pesar de que estos 10 mandamientos están transcritos en la ley de Moisés y nosotros hoy habitamos en la gracia del Señor Jesucristo, todavía el espíritu de esos mandamientos habita con nosotros y todavía son normas o principios a los que debemos sujetar nuestras vidas porque traen bendición. En esta noche vamos a compartir el primer mandamiento, el cual vamos a estar buscando en nuestras Biblias. Vamos a leer, por favor, en Éxodo capítulo 20 y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 3. Y dice el Señor en su palabra, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas a través de su hermosa palabra. Primer mandamiento que le da Dios a su pueblo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero para entender un poco el contexto de donde nos encontramos, estamos hablando de que el pueblo de Israel en ese preciso instante se encontraba en el monte Sinaí. El Señor había comenzado una obra con el pueblo de Israel meses atrás. Se dice que en el instante en que ellos reciben los mandamientos habían pasado aproximadamente 3 meses desde el cruce milagroso del Mar Rojo. Dios había sacado a Israel de Egipto, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál era el plan de Dios? Y la realidad es que Dios tenía una promesa, un pacto que había establecido y que debía cumplir. Él le había dicho a Abraham: yo voy a hacer de tu descendencia una nación grande y los bendeciré y los multiplicaré en gran manera, y en su simiente, en ellos serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero hasta ese momento Abraham había tenido a Isaac, Isaac había tenido a Jacob y Esaú, Jacob sus 12 hijos que llegaron a Egipto y estuvieron en Egipto durante aproximadamente más de 400 años. Dios les había dicho que iba a ser de ellos una nación grande, pero esos 400 años al principio en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, habían sido buenos, pero poco a poco se fueron convirtiendo en años duros y difíciles. Dice la Escritura que ellos se convierten en esclavos de los egipcios. Ellos ahí se multiplicaron en número. No eran los primeros 4, 5, 6, 10 personas que llegaron al principio. Ahora eran cientos de miles de personas. Los egipcios decían: se han multiplicado en gran manera y se han hecho fuertes. Tenemos que hacer dura nuestra mano sobre ellos para que no se nos levanten o se unan a nuestros enemigos. Para Dios levantar una nación necesitaba cumplir con 3 elementos, 3 ingredientes principales. Todas las naciones se constituyen de esa manera. Primero, un pueblo. ¿Cómo existe una nación si no tiene población, si no tiene gente? Segundo, leyes. ¿Cómo puede existir una nación sin leyes? Sin una constitución que diga quiénes somos, hacia dónde vamos y cuáles son las normas que debemos cumplir. Y tercero, un territorio. Dios ya tenía al pueblo. Él había guardado a los hebreos en la tierra de Egipto por 400 años. Ahora el segundo paso eran las leyes. Y Él los llevó hasta el monte Sinaí, un monte imponente que existe en el desierto del Sinaí, un monte de granito fuerte,
de cual Dios tomó la piedra en la que talló los 10 mandamientos con su dedo y se los entregó al pueblo. Y es allí donde Él viene ante ellos y les da el primer mandamiento. Pero este honor, esta honra de parte de Dios para este pueblo, ¿qué habían hecho ellos para considerarse o ser especiales delante de Dios? Nada. Dios los escogió por su gracia, por su misericordia y por amor y una promesa hecha a Abraham. Y Dios, al sacarlos de Egipto, les da hermosas y maravillosas promesas para que ellos entendieran qué era lo que Él quería con ellos, qué era lo que les ofrecía. Ellos estaban en Egipto encerrados y Dios los sacó con una palabra, con una promesa de bendición. Y Dios le da promesas a este pueblo. Vamos a leer un poco en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. ¿Qué promesa le da Dios al pueblo de Israel a cambio de que se convirtieran en su nación, en su pueblo, un pueblo escogido por Dios para llevar la imagen de Dios ante este mundo? Éxodo 19, capítulos 5 y 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios le dice a los israelitas: yo los voy a sacar de la tierra de Egipto, tierra de servidumbre, tierra donde estaban esclavizados, y los voy a convertir en mi especial tesoro, en una nación de gente santa, en una nación sacerdotal. Ustedes van a ser distintos al resto de las naciones, porque mía es toda la tierra, pero ustedes serán mi especial tesoro. Qué promesa tan hermosa, ¿eh? Que Dios tome a una nación de ser esclavos y les diga: ustedes van a ser mi especial tesoro. Una nación de sacerdotes y de gente santa. Y cuando nosotros hablamos acerca de esta promesa y entendemos en el contexto en el que se dan los mandamientos, tendemos a pensar que esto era solamente para Israel. Dice: no, esto es con los israelitas, para nosotros no hay ese tipo de promesas. Y la realidad es que sí. Yo quiero que me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y vamos a ver las implicaciones que tiene para nosotros como pueblo de Dios obedecer a sus enseñanzas y a sus estatutos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10 dicen: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Israel era un pueblo esclavizado en Egipto, y allí donde estaba clamaron a Dios, y Dios los vio con ojos de misericordia y levantó a Moisés para que los sacara de Egipto con grandes señales, prodigios. Vimos las plagas de Egipto, la abertura del mar rojo, cómo cayó el maná, las codornices, la peña que dio agua. Y Dios les dice: ustedes van a ser mi especial tesoro, una nación distinta, los voy a amar como a nadie, pero hay condiciones. Nosotros también gozamos de la misma promesa. Pedro lo dice. No está escrito solamente para Israel en los tiempos de Moisés, para nosotros también. Somos llamados a ser un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Pero estas promesas tienen condiciones. No se trata de que Dios llegó y como los amó mucho les dio todo sin pedirle nada. Habían condiciones. ¿Cuál era la condición que Dios le ponía a Israel?
Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Dios le dice a Israel: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. En Éxodo 20 están los 10 mandamientos y Moisés los vuelve a escribir en Deuteronomio capítulo 5. Pero en Deuteronomio capítulo 5 se los escribe y les dice: óyelos, guárdalos, apréndetelos y ponlos por obra. El Señor nos hace el mismo llamado a nosotros, porque ¿qué es un pueblo sin leyes? Una anarquía. ¿Qué sería de un pueblo si no tuviera normas, leyes, reglamentos o estatutos? ¿Qué sería del Ecuador si no tuviera una constitución? Tenemos leyes y las desobedecen. Imagínense si no las tuviéramos. Por lo tanto, Dios les dice: yo necesito que ustedes sean un pueblo distinto. Ustedes van a ser mi imagen en la tierra. El mundo va a saber quién es Jehová Dios de los ejércitos a través de lo que yo voy a hacer con ustedes. Por eso necesito ponerle normas, leyes, decretos, estatutos que manifiesten quién soy yo a través de ustedes. Nosotros vivimos en la gracia, sí, pero también tenemos leyes o exigencias de parte de Dios para nosotros. Santiago dice en el capítulo 1, versículos 22 al 25: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dios le dice a Israel: guarda mis mandamientos, apréndelos y ponlos por obra y yo te voy a bendecir. Y Santiago nos dice lo mismo a nosotros: mira atentamente la ley, ley hermosa y de libertad. Presta tu oído no para olvidarla, sino para ponerla por obra, y serás bienaventurado en todo lo que hagas. Qué hermoso es saber que Dios tiene un plan para nosotros, que Dios tiene una misión, un proyecto, un propósito, que no estamos a la deriva, que no somos cualquier gente, que somos una nación santa, un linaje escogido, un real sacerdocio, pero tenemos condiciones. Dios toma un pueblo de un lugar donde eran poco menos que nada, esclavos, y los trae para presentarles la ley del mismo Dios a través del cual se le daría a conocer en la tierra. Asimismo somos nosotros. ¿O acaso no dice David: pacientemente esperé en Jehová, Él me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso? ¿De dónde nos sacó Dios a nosotros? ¿Dónde estábamos antes de que Dios extendiera su gracia y su misericordia y nos rescatara por amor a Él? ¿Dónde estábamos? ¿Quiénes éramos? Pobres, ciegos y desnudos, no éramos nada ni nadie. Andábamos en el mundo sin Dios y sin esperanza. Pero cuando Él nos llamó, nos dio un nombre, nos dio un propósito, nos dio una misión, y es ser una nación santa, de gente santa, de sacerdotes que manifiesten al mundo cuál es el Dios en el que nosotros creemos. ¿Cuántos dicen amén? Y es aquí donde nosotros entendemos cuál es el proyecto de Dios para nosotros. Dios nos escogió para que fuéramos una nación, un pueblo distinto, diferente. Dios le da las promesas y le da las condiciones. Y es aquí donde los llama y les dice: ok, si aceptan, estas son las leyes que deben seguir. Y lo primero que Él le dice es:
yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿De dónde venía Israel? De Egipto, una tierra altamente idólatra y politeísta. Egipto tenía un Dios para cada cosa. El Dios de las mujeres, el Dios de los hombres, el Dios de la fertilidad, el Dios de la infertilidad, el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios de día, el Dios de noche, el Dios de la cosecha, el Dios de la hambruna. Tenían un Dios para cada cosa y a cada Dios le oraban. Cuando nosotros estudiamos las plagas en Egipto, nos damos cuenta que con cada plaga Dios estaba derribando mentalidades e idolatrías en Egipto. Pero de ahí venía Israel. ¿Cuántos cristianos hay que cuando conocen a Jesucristo todavía tienen dioses que derribar en sus vidas? Por eso Dios los llama y les dice: vengan acá, ya los saqué de Egipto, ya tengo un pueblo, ahora les voy a dar mis leyes. Y la primera es: yo soy Jehová tu Dios, el único, no hay otro. Yo fui el que te sacó de Egipto, nadie más. Por eso la autoridad que tengo yo para ser su Señor no se puede comparar con nadie. Nadie pudo haber hecho por ustedes lo que yo hice. Los saqué de tierra de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando Dios le dice a su pueblo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, pero anteriormente les había dicho: yo soy Jehová tu Dios, debemos entender la diferencia. ¿Qué es Dios? El yo soy. ¿Y qué son dioses? Cuando hablamos de Dios, la Biblia lo especifica: un Dios con D mayúscula y dioses con D minúscula. Pareciera tonto, pero no lo es. Cuando la Escritura habla de yo soy Jehová tu Dios, está hablando de yo soy el autoexistente. Yo soy el eterno, yo soy el que no necesita a nadie para existir, pero todo depende de mí. Yo soy el soberano, creador de los cielos y de la tierra. Yo te formé del polvo de la tierra y con el soplo de mi boca te di vida. Yo soy ese Dios creador. ¿Y quiénes son los dioses? Cualquier cosa a la que usted le quiera poner poder y autoridad sobre su vida. Los egipcios tenían cualquier tipo de dioses. Ellos decían que los cocodrilos eran dioses y ya eso era un dios, que los chacales del desierto, que los leones, que las aves, cualquier cosa a los que ellos quisieran darle poder y autoridad sobre sus vidas, eso es un dios, algo inventado por los hombres, algo que no tiene poder. Y cuando Dios dice estas dos expresiones, Él está hablando de dos atributos que no tiene nadie más en la naturaleza. En su creación no existe nada que se pueda comparar a Él en estos dos atributos. El primero, unicidad. No hay, simplemente no hay nada ni nadie igual a Él. Yo soy Jehová tu Dios, el único, el inigualable, el inconmensurable, Jehová Dios de los ejércitos. Y cuando dice no tendrás dioses ajenos, está hablando de su santidad. Santidad, ser apartado, ser diferente, ser distinto. Dios les estaba diciendo: mi santidad merece ser mostrada al mundo, porque no pueden poner nada e igualar a nadie conmigo. Eso fue lo que Dios demandó para su pueblo. No pondrás ningún tipo de Dios ajeno delante de mí. Israel venía de una nación altamente idólatra, politeísta. Ellos creían en cualquier cosa. Y la condición que Dios les puso con ese mandamiento, no lo dice literalmente, pero está allí, se saborea entre líneas. Para que tú puedas ser parte de mi pueblo, tienes que entender que no hay nadie igual a mí. No puedes poner a ningún otro ser antes que a mí. No puedes comparar a nadie conmigo, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Si nosotros no cumplimos con esa condición,
no podemos ser parte del pueblo de Dios. Cualquier persona que hasta ese momento no aceptara esa condición, no podía ser parte del pueblo de Dios. Requisito número 1, yo soy el único Dios y no hay otro igual a mí. No puedes poner otro a mi lado, no me puedes comparar con nadie. Y eso también va para nosotros hoy en día. ¿Quiénes son o qué es lo que nosotros tenemos como dioses en este momento? ¿Es solamente Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro Dios, y Jesús, su Hijo, nuestro Señor? ¿O hay dioses que están robándole la prioridad, la gloria y el honor a Dios en nuestras vidas? Son preguntas que tenemos que hacernos. Porque realmente todavía hoy el espíritu de estos mandamientos habitan en nuestros corazones. Dios sigue siendo único. Él sigue siendo tan santo y tan único que no hay nada que se compare a Él en toda la creación. Cuando nosotros hablamos de lo que representa el espíritu de esos mandamientos para nosotros hoy, porque hay muchos que dicen, no, pero es que esa es la ley de Moisés, eso no nos afecta. Pues déjeme decirle que sí. Y Jesucristo mismo se encargó de ser puntual en decirnos que no fue que la ley desapareció, sino que Él la perfeccionó de manera tal que influenciara aún lo profundo de nuestros corazones. Vamos a Marcos capítulo 12, versículos 29 al 30. Marcos capítulo 12, versículos 29 al 30 dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es este: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Diga conmigo, uno. ¿Cuántos? ¿Hay otro? ¿Son dos? ¿Cuánto es? Uno. Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Jesús lo repite en Marcos 12:29. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. No existe nada que pueda estar antes que Dios. No puede haber en tu lista de prioridades nadie encima de Dios. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios y después todo lo demás. En el orden de nuestras vidas, lo primero debe ser Dios. Hay personas que dicen, sí, pero mi familia. No, primero Dios. Porque si tú pones a Dios primero, tu familia es bendecida. No, pero es que mi trabajo, si no trabajo, no como. No, primero Dios. Porque escrito está que si ponemos sus mandamientos por obra, nos irá bien en todo lo que hagamos, seremos bienaventurados. Si tú quieres una familia feliz, un trabajo bendecido, próspero, si tú quieres que a tu vida lleguen bendiciones que no añadan tristeza consigo, honra a Dios poniéndolo en el primer lugar de tu vida. No le des a nada ni a nadie el lugar que solamente a Él le corresponde. Escrito está, el Señor tu Dios es uno, no hay dos, no hay tres, no hay nada que se compare a Él. Y es algo que nosotros todavía hoy tenemos que entender. Todavía el pueblo de Dios necesita hoy entender que no podemos ponerle cualidades de Dios a nada en nuestras vidas. Y usted pensará, pero es que es fácil, nosotros no somos idólatras, yo no tengo imágenes en mi casa. Eso es otro punto. Hoy estamos hablando a qué le atribuimos nosotros autoridad en nuestras vidas. Nosotros pensamos que no podemos caer en ese error, pero sin darnos cuenta muchas veces le damos el lugar de Dios a nuestro esposo o a nuestra esposa. Cuando usted dice, vamos a congregarnos, yo no quiero ir, ve tú si quieres. Bueno, entonces me quedo contigo. Ahí usted le está quitando el primer lugar a Dios.
Si usted quiere tener un hogar feliz, dele a Dios el primer lugar. Si quiere ser evangélico tú, yo no. Está bien, bueno, está bien. No vamos para la iglesia, nos quedamos aquí juntitos en la casa. No. Primero, Dios. Hay otros que ponen en primer lugar el trabajo. No, pero es que yo no tengo día libre, tengo que trabajar de domingo a domingo porque yo quiero reunir, yo quiero tener dinero. No. Primero, Dios. Todo lo demás vendrá por añadidura. Hay otros que hacen de su Dios los placeres y simple y llanamente viven esclavizados a todo aquello que les produzca placer. Y por darse lujos y placeres, cambian al Dios de las bendiciones y terminan colocándole nombre o autoridades de dioses a cualquier ámbito de su vida. Por eso en Marcos Jesús es tan específico: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú tienes. Primero Dios en cada área de tu vida. Y si tú pones en primer lugar a Dios en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu carrera, con tus hijos, con tus emprendimientos, con todo lo que tú quieras hacer, todo será bendecido, porque Él lo dice. Que si le damos nuestro corazón y aprendemos sus mandamientos y los guardamos y los ponemos por obra, seremos bienaventurados en todo lo que hagamos. Pablo deja escrito en Corintios: solo hay un Dios y un Señor. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. En el mundo en el que estamos viviendo actualmente, en la realidad en la que estamos viviendo actualmente, no sabemos en qué momento nos va a sorprender el llamado, la trompeta de su venida. Y el que tenga su orden de prioridades desordenado no va a contar en el banquete. Porque la primera condición que Dios puso, el primer mandamiento, es que Él tenía que ser nuestro único Dios. No aceptaba nada a su lado. Él llamó a Israel para hacer de ellos una nación distinta al resto de las naciones del mundo, porque ellos manifestarían su poder y su gloria. Llamó a un pueblo que estaba esclavizado y lo trajo al Sinaí para darle las leyes. Y les prometió la tierra de Canaán para darles un territorio, y se cumpliera lo que Él le prometió a Abraham. Nosotros tenemos y gozamos de la misma promesa. Dios nos llamó a nosotros de lo vil y lo despreciado, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. De allá nos sacó y nos constituyó un pueblo. Nos dio unas leyes, sus sagradas escrituras. Hoy las resumimos para nosotros en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Allí se resumen la ley y los profetas. Ahí está el centro del evangelio. Y tenemos una promesa, una eternidad en una nueva Jerusalén. Él nos llamó a ser su pueblo, pero para poder ser pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, debemos aceptar en nuestros corazones que Él es el único y verdadero Dios y no existe otro igual a Él. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de que la iglesia empiece a poner en orden sus prioridades. Tenemos que empezar a ponerle aceite a nuestras lámparas. Tenemos que empezar a ajustar los tornillitos y las tuercas en nuestras vidas que no estén bien ajustados.
porque escrito está que Él vendrá como ladrón en la noche. El ladrón no avisa cuando llega. Así será la venida del Señor, pero Él dice, sean entendidos en los tiempos y vean cómo las señales ya dicen que su venida se acerca. ¿Quién puede negar que todo anuncia, todo muestra que la venida de nuestro Señor está cerca? Ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren pertenecer al pueblo de Dios cuando Él venga por su iglesia? ¿Cuántos quieren irse en ese momento cuando aquel llamado con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de trompeta nos llame a su presencia? Ahí están las promesas, pero también están las condiciones. La primera de ellas, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto, de casa de servidumbre, y por lo tanto, mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitarlos a estar de pie. Vamos a hacer una oración en este momento, poniendo nuestro corazón a tono delante del Señor. Y esta es la primera dosis de las enseñanzas que están por delante. Faltan 9 mandamientos y cada uno de ellos tiene un área de nuestras vidas que tocar para afinarnos, para ajustarnos, para tenernos a tono, para que cuando llegue ese día, ese llamado para nuestras vidas, nada ni nadie nos detenga en aquel momento. Y a los que nos miran desde casa, si hay alguno que esté viendo esta predicación en este momento, esté escuchando este servicio y quiera aceptar las promesas de Dios para su vida, para todo aquel que quiera formar parte del pueblo de Dios, debe saber que hay condiciones, hay mandamientos que debemos cumplir, pero la entrada es gratuita. La entrada a pertenecer al pueblo de Dios, la condición inicial, el Señor nos las puso fácil. Solamente debemos confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Jesús es el Señor. No pensemos que la historia de Israel quedó allá, en Egipto, en el desierto del Sinaí, que no tiene nada que ver con nosotros. Nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios es el mismo. Su palabra está allí para cada uno de nosotros. Es tiempo, amada iglesia, de que nosotros en nuestros corazones pongamos al único que debe estar en primer lugar. Se lo digo con todo respeto. Yo como hombre casado, yo amo a mi esposa, pero el primer lugar en mi corazón no le pertenece a ella. Le pertenece a Dios, porque Dios me la dio a ella. Tengo una hija a la cual amo con locura, daría mi vida por ella, pero ella tampoco está en el primer lugar de mi corazón. En mi corazón el primer lugar lo ocupa Dios, porque Él me dio a mi hija. Todo lo que yo pueda tener y pueda alcanzar está del segundo lugar hacia abajo. Porque el primer lugar en mi vida, el primer lugar en nuestras vidas, le debe pertenecer siempre al único y verdadero Dios. Aquel que teniendo misericordia de nosotros nos rescató de aquel lugar donde estábamos. Y hoy nos dices, tú eres mi especial tesoro, mi linaje escogido, mi real sacerdocio, mi nación santa, mi pueblo adquirido a precio de sangre en la cruz del Calvario. Si alguno en este momento quiere formar parte del pueblo de Dios y recibir a Jesús en su corazón, acompáñeme en esta oración en este momento. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos presentamos ante ti con la intención, Padre amado, de ponernos a cuentas contigo, de pedirte perdón por nuestros pecados y por nuestras ofensas. Te rogamos, Señor, que nos perdones, que nos limpies de cada una de nuestras faltas. Señor, que nos des vestiduras blancas, limpias y sin manchas. Señor, que nos des, Padre Santo,
Un nombre, Padre amado, escrito allí en el libro de la vida que nunca pueda ser borrado. Señor, venimos ante ti porque reconocemos que venimos de Egipto, donde éramos esclavos del pecado, idólatras, subyugados. Pero hoy somos libres gracias a tu amor. Aceptamos con un corazón humilde y sencillo ante ti tus mandamientos. Porque al obedecer tu palabra, Señor, somos bienaventurados en todo lo que emprendamos. Te damos gracias por tu amor y por tu infinita misericordia. Gracias, Jesús de Nazaret, por haber muerto por mí en la cruz del Calvario y darme la oportunidad de hoy poder ser llamado hijo de Dios. Gracias, porque a través de tu sacrificio hoy soy una persona diferente. Somos un pueblo distinto y aunque en este mundo andemos, a este mundo no pertenecemos, porque te pertenecemos a ti. Solo tú y nadie más que tú eres el único y verdadero Dios. Tú eres lo primero en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra mente. Y solamente a ti te amamos con todas nuestras fuerzas. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado. En el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bríndele un aplauso al Señor en este momento.